El 15 de febrero se recuerda a Santa Georgia, Georgina, o Georgette de Clermont en la Francia de principios del medievo. Esta joven santa galesa que vivió entre mediados y fines del siglo V, fue una santa penitente que se esmeró en la oración y la penitencia, para el bien de su prójimo, y para la conversión al cristianismo del reino pagano de los francos. De Santa Georgette, se relata que aunque nació en una familia humilde de creencia pagana, siendo tan solo una niñita, escuchó las prédicas del anciano obispo San Nemesio, quien también residía en la ciudad de Clermont. Lo que motivó en esta pequeña, a la devoción hacia la Santísima Virgen María, teniendo un especial apego hacia los santos varones y mujeres mártires de la Iglesia primitiva, bajo cuya inspiración, cuando se la intentó casar con un hombre pagano, ella escapó, retirándose a vivir al campo, para ofrecer a Dios sus alabanzas y penitencias en total libertad de acción, a semejanza de otras tantas santas reclusas que vivieron durante esos tiempos como ermitañas, tal como una Alejandra, o una María de Egipto. Por lo que Georgina intentó realizar un proyecto de vida eremita en alguna de las cuevas naturales pertenecientes a la cadena volcánica inactiva Chane de Puis, la más grande de Europa. Allí ella vivía en silencio, en total paz, dedicándose al ayuno, a la meditación de las Santas Escrituras, y a la oración. Así fue como, inspirada por el Señor, Georgia obtuvo el don del buen consejo, por lo que muchas personas de diferente condición social acudían a donde ella, o bien la propia santa bajaba al poblado de Clermont-Ferrand, para ayudar a los enfermos, a los niños, mientras consolaba a los ancianos y las viudas. Lo más notable de esta santa, es relatado por San Gregorio de Tours, quien relata en sus textos recopilatorios que poco antes del año 500, a la muerte de Santa Georgia de Clermont, mientras el cuerpo era transportado a la iglesia, fue acompañado por una inmensa bandada de palomas blancas que, durante la parada en la iglesia, descansaron en el techo para luego reanudar el vuelo hacia la antigua iglesia de San Casiano de Clermont, en donde fue finalmente sepultada. Según el propio San Gregorio, la blancura de las palomas simbolizaba y honraba la virginidad de la santa. Según antiguos relatos popularizados en la Francia medieval, se afirma que esta santa habría dicho algo semejante a estas frases: yo abandoné el amor del mundo y sus dulcedumbres, como sueños de los que uno despierta. Abandoné todo pensamiento vano y vacío, renuncié a mi cuerpo. Porque vivir de la oración no significa sino enajenarse del mundo visible e invisible, sino más bien, significa el unirme a ti, mi Señor y Dios Todopoderoso, en la oración y el recogimiento. Porque unos desean la gloria y la fama en el mundo, otros las riquezas. Yo anhelo solo a Dios, porque solo en ti, Redentor de la vida, pongo la esperanza de mi pobre alma, porque no hay momento de mi vida en que yo no recuerde la dolorosa pasión de mi Jesucristo Redentor, el Salvador de la humanidad. Aunque estas palabras no hayan sido exactamente las dichas por Santa Georgina, igualmente expresan muy bien lo poco y nada que se sabe acerca de su vida. Porque ella gastó cada minuto de ella para vivir humildemente, ofrendando a Dios lo poco y nada que ella poseía, que era su humilde amor al Señor, buscando pasar desapercibida ante las personas de su tiempo, que de seguro no hablaban nada bien de ella, pues la veían bajar de las montañas, mal vestida, y desdeñosa, por lo que muchos estudiosos han postulado que ella se convirtió en la burla para su pueblo, porque la observaban tal como si ella fuese una ermitaña andrajosa. Sin lugar a dudas, estas situaciones desagradables le eran complicadas, pero ella se sobreponía ofreciendo su sonrisa, su voluntad de servicio y su ayuda fraterna hacia los más despreciados y pobres. Jamás se detuvieron, ella se sobrepuso a las malas miradas, a los desprecios y las mofas, hasta que finalmente obtuvo la muerte en santidad alrededor de los 40 años de edad, poco antes del año 500. Se sugiere que Georgia, Georgina, o Georgette, tal como se la nombra en los romances medievales, habría nacido alrededor del año 460, en la ciudad de Clermont-Ferrand, en el centro mismo de Francia, en la región alpina del Ródano Auvernia. Aunque muy poco se sabe acerca de su infancia, se menciona que esta dama de la fe, habría nacido como una muchacha pobre de clase trabajadora.
y lo más probable de creencias paganas, porque para aquellos momentos, la mayor parte de la población en el reino franco profesaba el paganismo celta, que se basaba en la adoración hacia los espíritus de los bosques, de las aguas, de los vientos, el sol, las estrellas, la luna, y en realidad, sus fábulas respondían a todos los fenómenos naturales que no podían explicar racionalmente. La Iglesia católica era tolerada, más por una mera formalidad, pues el rey de los francos en aquellos años, Childerico I, aunque era pagano, era un aliado de los últimos emperadores romanos occidentales, que tenían como fe oficial del imperio el catolicismo, y por ello, se toleraba la fundación de iglesias por todo el reino franco. Pero el pueblo común no aceptaba la fe del Cristo. Y esto era una realidad especialmente en lo referente a la región de Clermont, que para esos tiempos aún se la llamaba, las tierras del Nemesis, que en galés antiguo, significa, el bosque sagrado. Por lo que en el mundo celta, esta ciudad se la conocía como la metrópolis de los Alvernos, un lugar mágico que según las creencias paganas, estaba plagado de seres mitológicos al estilo de hadas, duendes, y otros entes de fábulas. Es justamente la importancia de esta región de Clermont-Ferrand, para el mundo pagano galés, lo que motivó al Papa León I el Grande, para enviar a misionar a estas tierras a San Nemecio, que se convirtió en el obispo de Clermont, y quien inmediatamente, con la venia de las autoridades galesas de la ciudad construyó hacia el año 450, una gran catedral de estilo romano antiguo, con forma de cruz, a imitación de la Basílica Papal de Roma, que había sido construida hacia el año 330 por Constantino el Grande, la cual fue dedicada a San Lorenzo el Mártir. Haciendo traer reliquias de San Vitalis Santa Agrícola de Bolonia, los que fueron depositados en un sarcófago del siglo IV en mármol blanco, siendo depositados en el altar de esta nueva catedral de Clermont. Es, durante los últimos años de vida de San Nemesio, que la pequeña niña Georgia, acudió a la Basílica de San Lorenzo, a escuchar la prédica del anciano obispo San Nemesio. Las palabras del santo se impregnaron tan profundamente en la pequeña, que a esa corta edad, no más de unos 10 años de edad, ella decidió convertirse en una virgen consagrada a Cristo, tal como antes lo habían hecho las populares santas que habían alcanzado la corona martirial entre los siglos I y el IV. Entre las cuales estaban las santas de la Francia primitiva, Blandina de León, y Colomba de Sens. O bien, las veneradas Inés de Roma, Lucía de Siracusa, Ágata de Catania, Catalina de Alejandría, Viviana de Roma, o Bárbara de Nicomedia. Georgina, continuaría profundizando acerca de la pasión de Cristo, pero con la muerte del obispo Nemesio, en el año 462, hubo un gran retroceso en las misiones católicas en la región. La familia de la jovencita intentó entonces casarla bajo el rito celta, con un hombre pagano, por lo que la jovencita, armada solo con algunos textos de piedad, escapa hacia el sector montañoso perteneciente a la cadena volcánica inactiva, Chane de Puis, la más grande de Europa, en la cual hay muchos valles y mesetas en donde abundan cuevas naturales, en donde la muchacha pasó varios años, en silencio, ofrendando sus oraciones y penitencias a su Señor y esposo Jesucristo. A pesar de la adversidad del clima de los Alpes, la gracia de Dios no la abandonó, se alimentaba de frutos silvestres, hierbas, y alimentos que le prodigaba la bondad del Señor. En estos lugares, ella viviría por largos periodos para encontrarse con Dios en el silencio y el rezo meditado. Así, obtuvo el don del buen consejo, y especialmente durante las temporadas más frías, regresaba como una peregrina penitente a la Basílica de Clermont, mientras visitaba a los enfermos y ayudaba a los más desvalidos. Sin lugar a dudas, sus principales oraciones y penitencias durante sus últimos años de vida, estaban destinadas para la conversión del reino franco al cristianismo. Lo cual ocurriría hacia el año 492, cuando la reina Santa Clotilde de León, convence a su esposo, el rey Clodoveo I para convertirse al cristianismo católico. Lo que le concedió a Francia, en el año 496, el privilegio de ser llamada por el Papa Anastasio II, como la hija primogénita de la Iglesia.
Sin duda, esto sería una de las alegrías más grandes en los últimos 4 años de vida de Santa Georgia de Clermont. Pues, enferma y agotada por una vida de ofrecimiento personal, vivió sus últimos días en su ciudad natal, muy cerca de la catedral, mientras continuaba practicando el silencio, el ayuno, la oración y el rezo constante, invocando la compañía y la intercesión de sus amigos y compañeros, los santos, tal como su recordado maestro, San Nemecio obispo, sin dejar de buscar jamás la compañía de su madre espiritual, la Santísima Virgen María. Aún así, muchas personas de diferente condición social acudían a pedirle consejo a la santa. Hasta su muerte en febrero del año 499. Durante su procesión fúnebre, los fieles presentes se sorprendieron al ver una gran bandada de palomas blancas, sobrevolando el cortejo mientras se dirigía a la Catedral de San Lorenzo. Después de que la procesión entró por las puertas de la iglesia, los pájaros se acomodaron en el techo de la catedral y permanecieron allí. Posteriormente, la bandada de palomas siguió al ataúd mientras lo llevaban en procesión al cementerio, y permaneció para vigilar la tumba por el resto del día. La gente consideraba a este prodigio como un signo del favor del Señor a Santa Georgia. Según versiones posteriores, cuando su popularidad la elevó a los altares, sus restos se habrían depositado en la iglesia de San Casiano de Clermont. Aunque hay algunas pocas fuentes medievales merovingias de la Francia de principios de la Edad Media, que nombran a esta santa. La información más fidedigna acerca de ella, proviene del teólogo San Gregorio de Tours, quien habla de ella en su Confesionario de Gloria. En los 100 años siguientes a su muerte, es decir durante el siglo VI, pasaría a ser incluida en el calendario jeronimiano, en donde se la recuerda con la frase: en Clermont-Ferrand, perteneciente a la región de Aquitania, en Francia, el 15 de febrero se celebra a Santa Georgia, Virgen. Oh Dios, nuestra única salvación. Acoge las oraciones de esta familia tuya, quien se regocija en la memoria de Santa Georgia, y haz eso profundamente, renovando nuestro espíritu y nuestras ansias de amar a Dios. Tal como en vida lo hizo la venerable sierva de Cristo, Georgina de